Bueno, como les comunicó Oscar, mi nombre es Padre Leonardo Gajardo. Soy un presbítero de la diócesis de Gary, al noroeste del estado de Indiana. Y tengo un doctorado en teología litúrgica. Y eh, conocí a Oscar cuando era vicario parroquial en otra parroquia y recibimos una carta acerca del programa de renovación. Um, yo Me pareció una oportunidad muy buena para nuestra comunidad, para nuestra parroquia, la comunidad de San Pablo, que algunos de ustedes pertenecen a esa parroquia. Y para mí es un gran placer estar con todos ustedes durante estas semanas para que juntos podamos hablar del tema de la liturgia. Entonces me gustaría, como vamos a estudiar la liturgia, que empecemos con una oración tomada de la liturgia. Esta es la oración colecta que vamos a escuchar este fin de semana cuando nos reunamos para celebrar la Santa Misa. Así que podemos comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me parece que esa oración nos ofrece una buena introducción al tema que vamos a considerar durante estas semanas de la liturgia, porque como dice la oración, los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras vidas. Y eso es básicamente la clave para apreciar y vivir la liturgia, que lo que celebramos en relación al Señor, de lo que Él ha hecho, se hace presente y activo en nuestras vidas. Pero antes de entrar directamente al tema, me gustaría escuchar de ustedes un poco. Y si se pueden presentar brevemente. Y después quiero hacer unas preguntas acerca de lo que ya han estudiado para ver cómo lo que ya han considerado va a ayudarnos a entrar en la materia de este módulo. Entonces, podemos empezar a orden alfabético. Maricruz, ¿puede hablar mientras maneja? Buenos días, mi nombre es Maricruz Arellano, 40 años de la parroquia San Pablo, Gracias, Maricruz. Valparaíso. Perfecto. ¿Y Cindy? Hola, buenos días. Mi nombre es Cindy. Soy de la parroquia de Santa Rita. Pertenecemos ya por muchos años a la parroquia de Santa Rita. Tengo 34 años. Soy casada con Chuy. Hoy no pudo entrar, pero tenemos 3 hijos. Cristal de 17 años, Carlos de 15 y Cedric de 10 años. Perfecto. ¿Y Santa Rita se ubica dónde? En Louisville, Kentucky. Okay. Y Gaby.
Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriela Mondragón. Soy mamá de 2 niñas y pues también soy miembro de Santa Rita aquí en Louisville, Kentucky. Y pues mucho gusto de conocerlo, padre, y pues aquí estamos aprendiendo juntos. Gracias por ayudarnos a aprender, por compartir sus sabiduría con nosotros, al igual que también padre Mike. Nosotros estamos aquí aprendiendo de ustedes. Gracias. Belinda. Buenos días a todos. Mi nombre es Belinda Rodríguez. Soy miembro de la parroquia San Pablo en Valparaíso, Indiana. Muchas gracias al padre Lío por hacerme la invitación a tomar estas clases en las cuales he aprendido muchas cosas, y les agradezco a todos, al padre Mike, al padre Lío y a todos los instructores que hemos tenido hasta ahora. Y muchas gracias. Y padre Mike. Me llamo Padre Mike, párroco de la parroquia de Santa Rita en la arquidiócesis de Louisville. Yo celebré mi cumpleaños miércoles. Mi entusiasmo por mi vida y mi ministerio y por nuestras clases que sigue. Gracias a ti, Padre Leonardo. Felicitaciones por el cumpleaños. Y Oscar me envió los programas de todos los módulos que han tomado, y para orientarnos un poco y para también tratar de tomar un paso adelante basado en lo que ya han estudiado, me gustaría hacerles unas preguntas. En el primer módulo, que quizás parece mucho tiempo que lo tuvieron, el título era Creando una cultura de encuentro. Y me gustaría saber, escucharlos a ustedes, ¿qué es lo que recuerdan o qué es lo que hoy piensan acerca de qué es lo que crea una cultura de encuentro? ¿Qué es un encuentro? ¿Cómo podemos promover una cultura de encuentro? El que quiera ofrecer sus pensamientos, por favor, adelante. Yo pues ya hace mucho tiempo de ese, pero a lo que yo entendí, a lo mejor puedo estar equivocada, pero es los encuentros que se hacen en las parroquias, porque aquí en Estados Unidos habemos más de una cultura. Entonces, por ejemplo, en los países latinoamericanos, solamente es pues el español o la cultura hispana que hay. Entonces aquí se hacen esos encuentros porque habemos de Guatemala, de México, Salvador, Honduras, Nicaragua, colombianos, venezolanos, entonces peruanos, hay muchos, entonces todos se juntan para poder entender las dinámicas o las reglas de la iglesia, porque también somos una iglesia compartida, que compartimos iglesia con los anglos. Eso es lo que yo entendí. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, lo que yo escuché fue, usted dijo, la realidad que vivimos en un país y somos miembros de una iglesia donde hay más de una cultura. Entonces, parte de la necesidad para los encuentros como eventos es esa realidad. Y el objetivo es juntarnos para entendernos. ¿Entendí bien o...? Sí, es lo que traté de explicar. Entonces, como ustedes saben, han habido ciertos eventos eclesiales de la iglesia en los Estados Unidos con el título de encuentro.
Pero el título del primer módulo era Creando una cultura de encuentro. Entonces, esos eventos no son su propio objetivo. El objetivo de esos eventos es ayudarnos a crear una cultura de encuentro. Y de acuerdo a sus estudios, a lo que han aprendido, ¿qué significa desarrollar una cultura de encuentro? ¿O qué hace la experiencia de encuentro posible? ¿O qué hace la experiencia de encuentro difícil? Padre Mike, aquí Mm. yo pienso a veces las parroquias y las misas no están abiertos a todos. Necesitamos enfocar atención en hospitalidad, a dar la bienvenida a los extranjeros, a los pobres, a los jóvenes, a los solteros. Y me encantó mucho el apoyo de mi equipo, de mis ministerios en la parroquia, que está presente a dar la bienvenida cuando la gente entra. Es muy precioso. Gracias, Padre Mike. Entonces, una apertura al otro, una capacidad de recibir, de dar la bienvenida, son esenciales para una experiencia de encuentro, para una cultura de encuentro. ¿Algo más? Bueno, ok, con eso empezamos. Entonces, recordemos eso, que el primer módulo y parte de lo que me imagino los ha acompañado a ustedes durante cada paso de este programa ha sido la pregunta, el tema de encuentro. Y parte de lo que yo voy a tratar de hacer durante estas semanas es ayudarnos a reconocer cómo la liturgia es al mismo tiempo el modelo y la ayuda que necesitamos para crear esa cultura de encuentro. Entonces, y nuestro guía en estas conversaciones va a ser el Papa Francisco, y voy a tratar de indicar, sugerir cómo el Papa ve la liturgia como esencial para el impulso misionario de la Iglesia. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que me gustaría que discutiéramos un poquitito aquí es lo que cubrieron ustedes en el último módulo, el que tuvieron en marzo y abril, así que ojalá que este tema esté un poco más fresco en sus mentes. Según la información que yo recibí, el título del módulo era La teofanía en la historia de salvación. Y me gustaría simplemente escuchar qué es lo que recuerdan, qué fue lo que tomaron de ese último módulo. ¿Cuáles fueron los puntos claves acerca de lo que significa teofanía en la historia de la salvación? ¿Quién Yo quiere? puedo hablar algo. Bueno, lo tengo escrito, está bien. Dice, teofanía significa manifestación, aparición o revelación de la divinidad. Entonces, bueno, se está hablando de las manifestaciones y apariciones de nuestro Padre Dios, Yahvé al pueblo de Israel.
y estuvimos viendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento las maneras en las que Dios se ha manifestado a su pueblo. Excelente. ¿Y se acuerda de alguna de esas maneras, ejemplos Sí, o características de esas experiencias? en el Antiguo Testamento se le apareció a Moisés en el arbusto, le dijo que estaba en tierra sagrada y tenía que descalzarse porque él estaba mirando arder, pero no se consumía. Esa fue una de las maneras. También se presentó por medio de nubes en diferentes ocasiones. Gracias. ¿Alguien De nada. más? Simplemente lo que recuerdan del último módulo. Esa es la única pregunta. Bueno, entonces, lo que quiero sugerir durante estas semanas es que lo que Dios hizo durante la historia de la salvación por medio de ciertas teofanías culminó, por supuesto, en la persona de Jesucristo. La revelación, la manifestación perfecta de Dios a la humanidad. Y que después de la ascensión de Jesús, que vamos a celebrar en una semana, esa revelación de Dios en Jesucristo continúa hasta nuestro día en la liturgia. Por eso que este tema es tan importante, porque lo que ha sucedido durante toda la historia de la relación de Dios con la humanidad, empezando con nuestros primeros padres y después haciéndose más específica, más particular en Abraham, en el pueblo que Dios formó, culminando en Jesucristo, continúa para nosotros por medio de la liturgia. Y ese es el segundo punto. Entonces, los dos puntos que quiero que sean el focus o los focus de nuestra conversación sean cómo la liturgia es encuentro y cómo la liturgia es teofanía, es decir, revelación de Dios. Porque si no tenemos esas cosas presente ante nuestros ojos y en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras acciones, entonces corremos el riesgo de no participar verdaderamente en la liturgia y de verdaderamente vivir de la liturgia. Entonces, encuentro y teofanía, temas que ustedes ya han estudiado, serán la clave para nuestras conversaciones durante estas semanas. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Ok. Entonces, si antes de leer y hablar acerca de la carta que el Papa Francisco nos escribió a todos nosotros el año pasado acerca de la liturgia, que va a ser el documento principal de nuestro tiempo junto, me gustaría tomar un paso para atrás
y considerar otro documento que el Papa Francisco ha compartido con todos nosotros, que es el documento clave, dice mucha gente, para poder entender y responder al llamado que el Papa Francisco nos está haciendo. Ese documento es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que creo que todos ustedes recibieron y les había pedido que leyeran no todo el documento, solo ciertos párrafos. ¿Tuvieron todos la oportunidad de leer esos párrafos del documento? Creo que era del 93 hasta el 96. ¿Lo pudieron leer o no? ¿Mm? Ok. A ver. Puede que yo haya malentendido, pero Oscar me había dicho que iba a compartir con ustedes las lecturas. ¿Recibieron ese documento de él? De la guía del Evangelio. Sí recibimos un documento, yo estuve leyéndolo, la verdad era muy largo y no me di cuenta si era solo esos. No sé si no miré que especificaba que solo eran 93, 94, 95, 96, pero sí estuvimos leyendo, estuve leyendo, pero era más largo. Sí, entonces, si recibieron la programación para el módulo, donde para hoy, 13 de mayo, había pedido que leyeran párrafos 93 a 97 de Evangelii Gaudium y párrafos 1 a 13 del documento Desiderium. Entonces, ¿pero no tuvieron la oportunidad de leerlos entonces? Yo la verdad me disculpo porque he tenido visita. La semana pasada estuvo la hermana de mi esposo y esta semana estuvo mi hermano y tuvimos el encuentro, el retiro parroquial. Entonces estuvimos bastante ocupados la semana pasada, pero no me había dado cuenta que teníamos que leer eso. Ok. Bueno, entonces, déjenme tratar de brevemente presentarles esta materia. Entonces, una de las preocupaciones más grandes que tiene el Papa Francisco acerca de la situación de la Iglesia hoy es lo que él llama la mundanidad espiritual. Okay. ¿Qué significa eso? Básicamente es la tentación que nos confronta como discípulos de vivir nuestra fe basados no en la mentalidad del Señor, sino en la mentalidad del mundo. Es la tentación de aplicar la manera de pensar y de juzgar y de actuar del mundo a nuestras vidas como discípulos, individuos, pero también como comunidades de discípulos. Entonces, para el Papa Francisco, este es un gran riesgo que nos confronta.
y tenemos que estar muy atentos para que no dejemos que este riesgo tenga un impacto sobre nuestras vidas. Es muy interesante. El Papa dice, la mundanidad espiritual se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor de la iglesia. Entonces, esa es una tentación muy peligrosa, piensa el Santo Padre, porque se presenta como, como el deseo de seguir al Señor. Pero en realidad, porque utiliza la mentalidad del mundo, nos separa del Señor y de los otros. ¿Okay? Es algo muy interesante que el Papa esté tan preocupado de esto. Como él dice en la carta, es básicamente caer en el estilo de actuar y de vivir que los evangelios atribuyen a los fariseos. ¿Okay? Entonces la mundanidad espiritual es hacernos nosotros fariseos modernos, que nos preocupamos de la apariencia, pero no de la realidad interior. Y el Papa ofrece dos tipos de actitudes que él piensa son particularmente peligrosas para nosotros de la mundanidad espiritual. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ese momento? Ok. Entonces, riesgo de la mundanidad espiritual. Primer tipo. El primer tipo es el gnosticismo. Okay. ¿Qué significa eso? Como dice el Papa, el gnosticismo es una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos. ¿Okay? El gnosticismo es acerca de lo que yo sé, lo que yo siento, eso es lo más importante. ¿Okay? Que es en cierto sentido como nuestra cultura, como nuestra sociedad vive, ¿cierto? El yo que se hace el centro de todo. ¿Okay? Pero ya podemos empezar a reconocer el problema de esa mentalidad, que es, si yo soy el centro de todo, si mi experiencia, si mis sentimientos es lo que importa, eso va a ser la experiencia de encuentro imposible. Porque encuentro es salir de sí mismo hacia el otro. Mientras que el gnosticismo nos vuelve hacia nosotros. ¿Ven por qué? ¿Entienden? ¿Se dan cuenta por qué el Papa ve esto como tan peligroso? Porque el gnosticismo, haciendo al individuo el centro de todo, aísla a cada uno de nosotros, de nuestro prójimo y de Dios. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Ok. Entonces, la segunda manera en la cual la mundanidad espiritual se puede presentar es lo que el Papa llama el neopelagianismo. ¿Okay? Ahora, el pelagianismo fue una herejía en el V siglo de la Iglesia que básicamente decía, todo depende de mí.
yo tengo que actuar para obtener la salvación. Entonces, el neopelagianismo es la nueva apariencia de esa heresía en nuestros días. ¿Y cómo se revela eso para nosotros? En la mentalidad muy presente en los Estados Unidos, que todo depende de mí. Yo tengo que hacer algo para lograr algo. ¿Okay? Todo cae en mis hombros. ¿Okay? El problema con eso es que esa actitud nos cierra a la acción de Dios. Si todo depende de mí, ¿dónde dejamos espacio para que Dios actúe? ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna reacción? ¿Qué les parece la diagnosis que el Santo Padre nos está ofreciendo? Belinda. El significado de estas palabras, ¿verdad? Que no conocía hasta ahora, pero las busqué en Google para saber el significado, y cuando las estaba leyendo, la verdad, me entró un poco de miedo de sentirme vulnerable, o de tal vez alguna vez haber caído en esto. Y viniendo del Papa, ¿verdad? Es algo tristemente real, en que al ver el significado, ¿verdad? Sí, les comparto, ¿verdad? Que tal vez he caído en esas algunas veces, pero yo creo que nunca es tarde para mí, ¿verdad? Volver a encarrilarme en las cosas de Dios, en la liturgia, en participar, en asistir a misa, en aprender, ¿verdad? Estas clases, y eso es lo que yo quiero compartir, que es tristemente cierto, ¿verdad? Y especialmente la segunda, cuando vi el significado de que el neopelagiano cree que no necesita ser salvado por Jesús, porque Él se salva solo. Eso es el significado que me dio, con su propio esfuerzo, tal vez diciendo, hey, yo trabajo para mí y solo para mí, y aquí no cabe Dios. Todo va a caer, como dice usted, sobre mis hombros, el que yo sea quien soy, el que yo sea salir adelante, ¿verdad? Así fue como dice, haciendo cosas buenas. Ok, uno hace cosas buenas, creo yo, ¿verdad? Diariamente. Pero ¿son cosas de Dios o son cosas del mundo, como dice usted? O participando en organizaciones humanas. Ok, pero ¿son para la gloria de Dios o para quién? ¿Para mi gloria? ¿Para decir yo puedo? ¿Yo soy? Y todo, ¿verdad? Sí me quedé muy, me abrió los ojos, me abrieron los ojos realmente cuando las leí, y eso es lo que quería compartir. Gracias. Gracias a usted, Belinda. Y el Papa Francisco tiene esta gran capacidad de usar una o dos palabras que nos abren los ojos a
a algo que nosotros hemos vivido o hecho sin darnos cuenta. Y Y yo abro por enfrente. no, está bien, Maricruz. Perdón, es que prendí mi micrófono para dejarles saber que voy a apagar la cámara, voy a entrar a trabajar, voy a seguir en clases escuchando, pero ya no voy a tener prendida mi cámara. Ok, gracias. Gracias. Bueno, Belinda, su reacción es completamente lógica. Lo que quiero decir es que todos nosotros confrontamos estas dos tentaciones porque son parte absoluta de nuestra cultura hoy. Los Estados Unidos es un país que tiene muchas cosas buenas y ha ayudado a mucha gente. Es un país basado en la idea que todo depende de mí. Si yo quiero avanzar, si yo quiero un mejor futuro para mí, para mi familia, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer eso, bla, 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 bla. Y a mucha gente le ha servido y hasta cierto punto es bueno tener esa actitud de autonomía y de autorresponsabilidad y de autocapacidad. Pero ya después de cierto punto nos da la falsa idea de que todo depende de nosotros. Y al mismo tiempo, el gnosticismo de nuestra cultura también es absoluto. O sea, lo vemos en todas partes, la idea de lo que importa es lo que yo pienso o lo que yo siento. Y el problema fundamental, como repito, como dije antes, de ambas actitudes, es que nos giran hacia nosotros mismos y nos aíslan de los otros. Porque si lo único que importa es lo que yo puedo hacer, o lo que yo pienso, o lo que yo siento, ¿cómo voy a tener un encuentro con el otro, con el prójimo? ¿Alguien más tiene alguna reacción hasta este momento de lo que hemos dicho? Todavía no la escuchamos, Cindy. Pienso como Belinda, que en veces da miedo como escuchar o leer bien como eso, porque estás como, bueno, me siento yo así como, por ejemplo, pienso de que Dios nos ayuda a hacer todo, ¿verdad? O sea, primero es Dios y nos permite hacer lo que estamos haciendo, pero también es por eso uno mismo también tiene que hacer como muchas cosas, pero de la mano de Dios, o sea, es como medio frustrante al mismo tiempo, porque no sabes, en veces como si es por ti mismo que estás haciendo algo, lo digo como en mi trabajo o en mi familia, ¿me entiendes? O sea, es una labor que tienes que hacer porque tienes que salir adelante, tiene que haber ingreso para poder pagar todo lo que estás pagando y para también tener la capacidad de estar ayudando en la iglesia, porque si no, pues no se puede. Pero al mismo tiempo, en veces no sabes si es por ti mismo que lo estás haciendo o por la gracia de Dios o lo que Dios quiere que hagas. Exactamente. Esa es parte de la dificultad en todo esto. Cuando yo era seminarista y tomé mi primer curso de liturgia, me acuerdo que leímos un pequeño libro. No me acuerdo nada de lo que decía el libro, pero siempre he recordado el título del libro. Era un libro acerca de la liturgia. Y el título del libro era
Dios actúa, nosotros reaccionamos. Y esa es en cierta manera la clave para entender lo que el Papa está hablando y lo que vamos a hablar nosotros durante estas semanas. Es que, como dicen tan bellamente los mexicanos, lo dicen como un deseo, pero debería más ser una proclamación o una confesión de la realidad, que es primero Dios. Esa es la liturgia cuando la celebramos de la manera que debe ser celebrada, con la actitud que debe ser celebrada. Nos permite experimentar y reconocer que es verdad, que siempre es primero Dios el que actúa y que nosotros solo respondemos, reaccionamos a esa acción divina. Y si podemos recordar eso y vivir con ese conocimiento, entonces seremos capaces de responder a la tentación del gnosticismo y del neopaganismo. Okay. Entonces, eso era solo para establecer el punto de partida para nuestro tiempo junto. Entonces, recordemos. Vamos a hablar de la experiencia de encuentro, que es el resultado de la teofanía, es decir, la autorrevelación, la automanifestación que Dios nos ofrece de sí mismo. Dios se revela para encontrarnos. Pero el desafío o la tentación que lo hace difícil para nosotros de recibir esa autorrevelación, esa teofanía, y de responder, que permite un encuentro entre Dios y nosotros, son estas actitudes de mundanidad espiritual, el gnosticismo y el neopaganismo, que dice, no, todo depende de mí. Todo depende, o lo que importa es lo que yo siento. Entonces vamos a ver cómo la liturgia nos ayuda a superar esas tentaciones, cómo la liturgia nos forma para ser más capaces como individuos y como comunidades para recibir la revelación de Dios y para tener y responder a esa revelación para tener el encuentro que Dios desea tener con nosotros. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, si no hay preguntas, me gustaría que empezáramos ahora a ver esta bellísima carta que el Papa Francisco nos escribió a todos nosotros el año pasado. Okay. Y el título es muy interesante. El título de la carta en latín es Desiderio Desideravi. Y ahí al principio nos da el Santo Padre el versículo del Evangelio de San Lucas, de donde él tomó este título. ¿Qué significa? Ahí en el segundo párrafo ven una traducción. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Okay. Entonces, este versículo del Evangelio de San Lucas viene de la última cena, según San Lucas. ¿Y qué
¿qué notan del versículo? Que ardientemente he deseado comer esa Pascua con vosotros antes de padecer. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece esas palabras de nuestro Señor? ¿Qué notan? Yo noto que Jesús deseaba obedecer al Padre. Deseaba no fallarle al Padre. Ok. Ok. Perfecto, gracias. ¿Alguien más, Belinda? Yo lo tomo que desea que desea que sea la última cena que él va a pasar con nosotros, con sus discípulos, antes de, él ya sabía lo que le esperaba, ¿ok? La crucifixión, y que ardientemente desea comer con ellos esa última Pascua, lo que fue la última cena, ¿verdad? Y yo, cuando leí esa parte, yo me pongo como cuando decimos, ¿verdad? ¿Qué harías tú si Dios te dijera, ¿sabes qué? Tienes un mes de vida, te queda un mes de vida. ¿Qué va a desear uno? ¿Pasar más tiempo con su familia? ¿Pedir perdón? ¿Tratar de hacer las cosas que no hizo uno, ¿verdad? En toda su vida, pero lo quiere arreglar todo en un mes. Entonces yo así lo veo, que él sabía lo que antes de padecer y que él deseaba dejar eso, esa última cena. Y como dice, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Eso es lo que yo veo. Muchas gracias, Belinda, y bienvenida, Alejandra. Gracias, nomás que yo no puedo poner mi cámara, pero Ok. aquí estoy, ¿eh? Nos imaginamos que ahí está. Sí, gracias. Okay. Alejandra, acabamos de empezar nuestro estudio de la Carta Apostólica del Santo Padre. Para que se ubique, estamos hablando acerca del título y por qué el Santo Padre nos escribió esta carta acerca de la liturgia. Entonces, es interesante el punto que indica Belinda. O sea, si uno dice, te queda una noche para vivir, ¿qué es lo que harías? ¿Cierto? Y Jesús, sabiendo lo que estaba a punto de pasar, porque dice antes de padecer, él sabe lo que viene, pero en vez de decir, oh, voy a pasar una noche, no sé, él dijo, lo que yo quiero hacer esta última noche es comer esta Pascua con ustedes. ¿Sí? Entonces, parte de lo que nos revela este versículo es el gran deseo que Dios tiene para estar con nosotros. Pero el punto es que el deseo, la iniciativa, es de parte de Dios, no de parte de nosotros. Y eso es muy importante para nosotros. Es Dios el que quiere encontrarnos, más que nosotros queremos encontrar a Dios. Ahora, en el tercer parágrafo, el Santo Padre nos recuerda de que aunque el Señor tenía este gran deseo, era su idea, su iniciativa, sin embargo, Él permitió que sus discípulos tomaran parte en lo necesario para que se cumpla ese deseo.
Pedro y Juan habían sido enviados a preparar lo necesario para poder comer la Pascua. Y eso va a ser importante para nosotros cuando empecemos a estudiar la liturgia más específicamente, que la liturgia es la manera en la cual Dios desea estar con nosotros. Y nosotros tenemos una parte en cumplir ese deseo. No es una parte primaria o inicial. Nuestra parte es siempre una respuesta al deseo y al mandamiento de Dios. No todo depende de nosotros, porque eso es neopegalismo, ¿cierto? Y no todo depende de lo que nosotros queremos o pensemos o estemos sintiendo. Eso es el gnosticismo. Todo depende del deseo de Dios para encontrarnos. Bien. Ahora, en ese mismo tercer parágrafo, el Santo Padre nos da esta frase que yo pienso que es clave para entender la liturgia. ¿Okay? Ahí en medio. Todo don, para ser tal, debe tener alguien dispuesto a recibirlo. Piensen acerca de eso. Okay. Okay. El padre Mike recién tuvo un cumpleaños, ¿cierto? Y digamos que sus parroquianos que lo aman tanto, le dijeron, oh, va a tener su cumpleaños el padre Mike, entonces comprémosle un regalo. Y le compraron, digamos, no sé, un par de esquís para ir a esquiar. Okay. No sé, padre Mike, si usted esquía o no. Dice que no. Entonces, él, en ese caso, no está dispuesto a recibirlo. Para él, un par de esquís, ¿para qué sirve? Cierto, en Louisville no creo que haya muchas canchas para ir a esquiar. Entonces, algo del don ahí está incompleto, porque no hay alguien capaz de recibir el don. Y lo mismo puede suceder con nosotros y Dios. Y es por eso que el Santo Padre nos advierte contra la mundanalidad espiritual. Porque esas actitudes del mundo lo hacen difícil para nosotros para disponernos a recibir el gran don de la revelación y la presencia de Dios en la liturgia. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, como dice ahí el párrafo 4, nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Cuando nosotros nos reunimos cada domingo para celebrar la misa dominical, no es porque yo soy tan bueno, o porque yo soy tan obediente, o porque yo quiero recibir tal bendición o tal bendición. Esas cosas pueden que sean parte de la razón por la cual vamos a misa. Pero la razón principal, fundamental, es que nosotros hemos sido invitados, o como dice el Santo Padre, mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de encontrarnos en la liturgia.
piensen cómo cambiaría nuestra vida, cómo cambiarían nuestras comunidades si nosotros nos diéramos cuenta de esa atracción, de ese deseo que Jesús tiene de encontrarnos en la liturgia. Si no viéramos ir a misa como un deber o como una buena obra de parte nuestra. Porque esa es la tentación para nosotros, decir, yo soy tan bueno, yo voy a misa todos los domingos. No. Yo voy a misa cada domingo en respuesta a la invitación que el Señor me ha extendido, que el Señor nos extiende. Padre, yo quisiera comentar, porque por la primera vez yo pienso, qué diferente mi actitud si yo enseño fieles, contesta a la invitación de Dios a celebrar con Él. A cambio, es mandamiento a honrar el sábado. Eso es mi actitud. Esas son mis palabras desde homilía atrás. Oh, Dios mío. Tal vez es una equivocación. Bueno, el mandamiento existe y el mandamiento viene de Dios y en sí es bueno. La dificultad es que como hemos adoptado la mentalidad del mundo, como nos advierte el Santo Padre, cuando escuchamos el mandamiento, no lo vemos como una invitación, porque los mandamientos son una invitación también, pero los escuchamos o como algo que se impone sobre mi voluntad, algo que ofende mi sentido de ser autónomo, ese es el gnosticismo, o dice, tengo que hacer esto para ganar el favor de Dios. Ahí viene el neopelagianismo. Entonces, los mandamientos en sí son buenos, pero el problema es que nosotros los escuchamos y respondemos a ellos con la mentalidad del mundo. Pero sí, Padre Mike, yo estoy de acuerdo con usted que cuando empezamos a imaginar o a reconocer que, primero que nada, esto es una respuesta a un deseo de Dios, eso puede abrir nuestras mentes y nuestros corazones a recibir lo que verdaderamente Dios nos está ofreciendo. ¿Algún otro comentario o pensamiento? Ok, entonces el Santo Padre nos recuerda que el deseo de Jesús es que todos participen en el banquete. La invitación es para todos. Y eso es causa del impulso misionario para nosotros. Reconociéndonos más como invitados a la cena del Señor, reconocemos que todos son invitados. Y eso nos lleva a desear que otros también participen en lo que Dios desea compartir con nosotros. Como dice ahí en el 6º párrafo el Santo Padre, cada vez que vamos a misa, el motivo principal es porque nos atrae el deseo que Él tiene por nosotros. Por nuestra parte, la respuesta posible
La exégesis más exigente es, como siempre, la de entregarnos a su amor, la de dejarnos atraer por él. Y eso es lo que tenemos que tratar de fomentar, de promover, es cómo nos hacemos suficientemente vulnerables delante del Señor como individuos y comunidades para perder el control y simplemente dejarnos ser atraídos por su amor. Y desafortunadamente nuestra cultura, que está tan obsesionada con lo que hacemos nosotros, lo que depende de nosotros, es muy difícil para nosotros hacer eso. Okay. Bueno, son las 11:25 en el sur de Indiana y en Kentucky, las 10:25. ¿Podemos tomar una pausa aquí? ¿Qué piensan? ¿10 minutos? Okay. Entonces, tomemos una pausa de 10 minutos y nos alejamos de la computadora y regresamos para terminar nuestra presentación. Bueno, si podemos regresar entonces. Ok, bueno, entonces, hasta ese momento hemos revisto lo que ya habían estudiado en otros módulos acerca de Dios, que es un Dios que durante la historia de su relación con los seres humanos se ha revelado a sí mismo, y en esa revelación ha permitido, ha creado la posibilidad de que los seres humanos encuentren a Dios, tengan un encuentro con Dios. Y esa manera de actuar de Dios encontró su revelación más grande, más clara en la vida de Jesús y sobre todo en el misterio pascual de su pasión, muerte, resurrección y glorificación. Y en cierta manera, en la última cena, cuando Jesús le dijo a sus discípulos que él había deseado ardientemente comer esa Pascua con ellos antes de sufrir, ahí tenemos las palabras clave para entender cómo todo encuentro con Dios es siempre el resultado del deseo que Dios tiene de encontrarnos a nosotros. Entonces, siguiendo nuestra lectura de la carta del Papa Francisco, el Santo Padre nos recuerda en el párrafo 7 que lo que sucedió en la última cena, cuando Jesús entregó su cuerpo y su sangre bajo la forma de pan y de vino, fue la anticipación de lo que Jesús hizo en la cruz cuando entregó completamente su cuerpo, todo su ser, para finalmente restablecer la posibilidad de un encuentro, de una relación, de una comunión entre Dios y los seres humanos. Y eso es, nos dice el Santo Padre, lo que nosotros celebramos y experimentamos cuando celebramos la liturgia. ¿Okay? En el siguiente párrafo, el Santo Padre nos ayuda a entender algo
muy importante. Él dice, si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con él. Ahí está el encuentro. Si hubiéramos tenido el deseo de volver a encontrarnos con él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos, más vivo que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con él, sino en la comunidad que celebra. Y aquí el Santo Padre nos está ayudando a reconocer por qué la liturgia es tan importante. Porque si reconocemos el deseo que Jesús tiene para encontrarnos y estar en comunión con nosotros, lógicamente nosotros vamos a tener el deseo de responder a ese deseo. Pero ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde podemos encontrar al resucitado? Y es muy importante que el Santo Padre nos dice que para encontrar al resucitado tenemos que buscar a los suyos, es decir, a la comunidad de los discípulos, para escuchar sus palabras y ver sus gestos. Palabras y gestos. ¿Okay? Porque es yendo a la comunidad que celebra para escuchar sus palabras y ver sus gestos que es posible para nosotros hoy encontrarnos con el resucitado, que también, después de 40 días de su resurrección, fue llevado a la gloria del Padre para interceder con nosotros. Entonces, si tenemos el deseo de responder al deseo de Jesús de encontrarnos, tenemos que ir a donde los suyos que recuerdan sus palabras y sus gestos. ¿Okay? Y cuando ven palabras y gestos, recuerden lo que hacemos en la misa. ¿Qué es lo que hacemos en la misa? Proclamamos las palabras que los suyos nos han encomendado, la Sagrada Escritura. Y recordamos los gestos que Jesús nos dio. Tomar, bendecir, romper y dar. Pero como nos dice el Santo Padre en el párrafo 9, desde el inicio, la Iglesia se ha dado cuenta de que escuchar estas palabras y hacer estos gestos no es una mera representación o ni siquiera una sagrada representación. ¿Okay? Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, iluminada por el Espíritu Santo, que aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos, sus palabras, ¿dónde está el cielo? Sus palabras y gestos, lo concreto del Verbo encarnado ha pasado a la celebración de los sacramentos. Esa es una célebre frase de uno de mis favoritos padres, papas y padres de la Iglesia, San León Magno, que dijo, lo que se vivió de Jesús para los discípulos ahora ha pasado a los sacramentos. Y es por eso que en la liturgia, en los sacramentos, que nosotros podemos tener el mismo encuentro, de diferente manera, sí, pero el mismo encuentro con Jesús que tuvieron los discípulos. ¿Hay alguna pregunta o comento sobre eso? Sí, padre. Cuando yo lo leo, yo pienso a veces hay una actitud
que la misa está drama Mm, y el sacerdote jugando el parte de Jesús. ujú, Y el peligro es como es esencialmente algo en el pasado ujú, ujú, y no está presente. ujú, Es solamente recuerdo. ujú, ujú, Por ejemplo, cuando las personas visiten áreas de batallas, de guerras, ujú, y ujú, hay ujú, soldados que jueguen parte ujú. a repetir batalla pasada, Ujú, pero no es algo presente. ujú, ujú. Por favor, explica el sentimiento correcto a comprender la acción de la misa. Ujú. Ok, muy buena pregunta y es lo que el Santo Padre nos está tratando de indicar en el párrafo 9. Am, n- de nuevo tenemos que tomar un paso para atrás y preguntarnos, ¿cómo nos ha formado la cultura? Ok, porque la cultura, y des en cuenta de que hay en su raíz, hay una conexión entre cultura y la palabra culto, ¿cierto? Culto divino, vienen de la misma raíz. Porque en el mundo anciano había una íntima conexión entre eh, el culto que le daban a los dioses y el tipo de sociedad o cultura que tenían. En nuestros tiempos separamos esas dos cosas. Hablamos de la cultura popular, la pop culture, ¿cierto? Pero parte de lo que tenemos que nosotros tratar de hacer es reintegrar, ver cómo el culto que le damos a Dios el domingo nos ayuda a evangelizar la cultura. Bueno, entonces, directamente al punto que hace el Padre. Nosotros vivimos en una cultura de entretenimiento, ¿cierto? Quizás no vamos a muchas obras de teatro, pero estamos fascinados con Netflix, con Hulu, con HBO Max, Paramount Plus, Disney Plus, YouTube, todo eso, ¿cierto? Siempre estamos en pantallas, enfrente de pantallas, viendo a personas actuando o actuando pero pretendiendo la realidad. Los famosos reality TV shows, que en verdad no tienen nada de realidad, ¿cierto? Entonces, nuestra cultura nos ha formado para pensar de que cuando vemos a alguien enfrente de nosotros, especialmente en lo que aparece como un escenario, nosotros vamos a decir, oh, aquí estamos haciendo pretender algo para entretenernos, porque el punto de la vida, según nuestra cultura, es entretenerme. Ahí está el gnosticismo moderno de nuevo. Entonces, no deberíamos sorprendernos que habiendo sido formados por este tipo de cultura de entretenimiento, cuando vamos a la misa y vemos el santuario que aparece, y en cierto sentido es un tipo de escenario, nosotros vamos a pensar, aquí vamos a tener un show sagrado, pero un show sin embargo. Entonces, como dice el Padre correctamente, pensamos que lo que estamos haciendo aquí es algún tipo, lo que nosotros estamos haciendo. Ahí está el neopagalismo de nuevo, una vez más, porque lo único que vemos es lo que nosotros hacemos. Aquí estamos haciendo algún tipo de recuerdo de algo bueno, bonito que Jesús hizo antes de su muerte con sus discípulos.
Esa es la mentalidad de muchos de nosotros. Pero cuando recordamos lo que el Santo Padre nos está diciendo, dicen, oh no, aquí lo que estamos haciendo es tomando nuestra parte en el gran deseo que Jesús tiene de encontrar, de revelarse a nosotros y de entrar en un encuentro con nosotros. Ahí se nos abren los ojos, como le abrieron los ojos a los 2 discípulos en Emaús, y nos damos cuenta, oh, es el resucitado que está entre nosotros. Parte de la dificultad, aparte de eso, no sé si le estoy respondiendo a su pregunta, padre, es que para nosotros se nos hace muy difícil reconocer el impacto de la resurrección de Jesús y de el don del Espíritu Santo. Entonces, porque para nosotros dedicamos 50 días cada año para celebrar el misterio de la resurrección. Y cada domingo es una pequeña Pascua donde recordamos la resurrección. Pero para nosotros que vivimos en este mundo de lo concreto, decimos, ¿cómo alguien que vivió tanto tiempo atrás puede actuar ahora? Y es por eso que nosotros siempre, lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de dejar que la realidad de la resurrección de Jesús y del don del Espíritu Santo nos permitan, transformen nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos reconocer que en una manera nueva, que no es posible ahora para ninguna otra persona, Jesús puede revelarse y hacerse presente como el resucitado. No sé si le respondí a su pregunta, padre. Me satisfecho que tú has relado mi preocupación con pretendiendo y sus comentarios sobre la carta de Papa Francisco a aceptar la invitación a encontrar. Yo tengo mejor comprensión a explicar a los fieles la presencia verdadera. Es decir, algo nuevo pasa. Eso es nuestra meta. A cambio en nuestro corazón. No es solamente a recordar el pasado, pero nosotros vivimos en una manera nueva. Sí, porque lo que sucedió, y vamos a regresar a esto pronto, pero lo que sucedió en la encarnación, la venida de Dios a los hombres como hombre, y lo que sucedió en el misterio pascual de la pasión, muerte, resurrección y glorificación de Jesús, son eventos tan significativos, tan poderosos, transformativos, que el impacto de esos momentos, de esos eventos, ahora se extiende a todo tiempo. Por eso en la vigilia pascual, en la noche durante la cual la iglesia mantiene vigilia por el resucitado, cuando el sacerdote bendice el cirio pascual, una de las cosas que él proclama es Sí, todo tiempo todo tiempo. pertenece a Jesús. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que un evento sea como una gota que cae en el agua, ¿cierto? Cae y hace las onditas hasta cierto punto y después desaparece. Pero la resurrección de Jesús es un evento que nunca deja de crear tsunamis de efectos sobre el agua de la creación.
No sé si eso ayuda, Padre. Sí, es cierto. Ok, entonces, ya hemos llegado al punto en que podemos hablar más directamente de la liturgia, como nos dice el Santo Padre, lugar de encuentro con Cristo. Okay. Y ahí está esa palabra clave de nuevo, encuentro, lugar de encuentro con Cristo. Como nos dice el Santo Padre, aquí está toda la poderosa belleza de la liturgia. Si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si el resucitado fuera para nosotros el recuerdo del recuerdo de otros, tan autorizado como los apóstoles, si no se nos diera también la posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sería como declarar concluida la novedad del verbo hecho carne. Entonces, precisamente para la pregunta del Padre, si nosotros vemos la liturgia solo como un recuerdo, una representación, entonces es decir de otra manera que lo del impacto de la encarnación de Dios ya no tiene poder. Pero porque Jesús resucitado sigue teniendo carne carne gloriosa como la que tendremos, sí es posible para nosotros tener un verdadero encuentro con Él. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, básicamente todo depende de la resurrección. Si creemos en la resurrección, verdaderamente, esto lo reconocemos. Pero si no, entonces nuestra fe es en vano, como nos dice San Pablo. Sigue el Santo Padre. En cambio, la encarnación, además de ser el único y novedoso acontecimiento de la historia conozca, es también el método que la Santísima Trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana o es y aquí está la palabra clave de nuevo, encuentro vivo con Él o no es. ¿Okay? Por eso que la idea, el concepto, la experiencia de encuentro es tan clave para nuestras vidas como discípulos y para nuestro ministerio. Porque solo podemos tener un verdadero encuentro con nuestro prójimo si tenemos un encuentro vivo con el Señor resucitado por medio de la liturgia. Porque si no, si la base de nuestros esfuerzos pastorales es una idea o un deseo nuestro, entonces de nuevo estamos cayendo en el neopagalismo del cual el Santo Padre nos ha advertido. ¿Por qué la liturgia es tan importante? La liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. Dense en cuenta la posibilidad de tal encuentro. No nos garantiza el encuentro porque nosotros tenemos una parte. Nosotros tenemos que disponernos al encuentro. Si no estamos dispuestos, Dios no nos va a obligar a recibir el don. Recuerden lo que vimos antes. Un verdadero don requiere una persona dispuesta a recibirla. ¿Bien? Entonces, la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. Como dice, en la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. Porque el Señor nos ha dado los sacramentos y porque dependen de su palabra, no de nosotros. Los sacramentos siempre tienen la posibilidad de
de encontrar al Señor y de que el poder de su Pascua que sucedió 2000 años atrás se haga presente y activa para mí y para nosotros en el hoy de nuestras vidas. Entonces, para ofrecer un previo resumen, la encarnación, la venida de Dios a nuestro mundo en carne, en la persona de Jesús, es necesario para que podamos hoy tener un encuentro con Dios, porque Jesús resucitado no es limitado ahora ni por lugar ni por tiempo en su carne. Y en su carne nosotros podemos tener ese acceso a Dios Padre. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo sé que es, es harto esto. Es un cambio de mentalidad. Gaby, ¿qué piensa? Hay de todo lo que nos está explicando, es cierto. Tenemos que creer que Él está con nosotros cada domingo, que se hace presente, que somos parte de Él, y que debemos de... Es todo un proceso, vamos aprendiendo juntos como comunidad, tenemos que aceptarnos, tenemos que cuidarnos unos a otros, que no juzgarnos, porque eso es lo que Él viene a darnos, ¿verdad? Su amor, Él no nos juzga, Él no nos rechaza, Él nos abraza y quiere que como comunidad estemos unidos. Y, pues qué mejor, ¿verdad? Que estar ahí con Él presentes y sentirlo presente. ¿Y qué piensa usted? Lo hace difícil para nosotros de reconocer lo que está pasando en la misa. Solo su opinión, no hay. No es difícil reconocer lo que está pasando, pero como lo cuenta, a veces lo mundano nos pierde y no podemos alcanzar a ver, pero lo poquito que yo entiendo, me doy cuenta del gran amor que Dios nos tiene y que me gusta estar ahí por Él y para Él y para que yo también pueda ir aprendiendo de Él y también apoyando y cuidando a la comunidad. Excelente, Y muchas aceptándonos. gracias. Cindy, ¿qué piensa usted? Pues pienso que todo lo que explica es muy bonito y me da mucho gusto escuchar al padre Mike, que está aquí también, ¿verdad? Porque él como párroco, a lo mejor a toda la comunidad, porque pues somos muy poquitos de Santa Rita, ¿verdad? Lo que lo estamos escuchando, pero nos pudiera dar como una explicación en una de las misas para que más en la comunidad escucharan estas palabras, porque en realidad, o sea, es verdad lo que usted dice, o sea, no nomás se celebra en la Pascua, se celebran todos los domingos, o sea, si te pones a ver ese concepto, o tal vez a lo mejor, como usted dice, o sea, no voy a misa por yo sentirme hoy que soy muy bueno porque voy a misa, no, o sea, es porque es la casa de Dios y como persona me exige ir, ¿me entiende? A escuchar, a estar ahí, a poner mi mente un ratito como en la tierra, ¿verdad? Como en veces es muy difícil la vida cotidiana de hay que irnos a la escuela, hay que ir al trabajo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y lo haces por ti mismo, sí, muchas veces, hablo por mí, ¿verdad? Muchas veces sin pensar o sea, gracias Dios porque me desperté, porque tú me permites estar este día aquí con mis hijos, en mi trabajo, con mi comunidad,
son cosas que en veces uno se pierde en el mundo y no pones a Dios primero. O Yeah. como usted dice, soy mexicana y siempre dice uno, primero Dios, ahí estaré. Pero en the back of your mind, en tu mente siempre dices, ah, sí voy a estar porque tengo carro, porque tengo gas, porque tengo eso. Y no, es si Dios te lo permite, ahí vas a estar. Si Dios no lo permite, no puedes continuar con tu día. Exactamente, o sea, lo ha dicho muy bien. Es que, y eso es lo que nos advierte el Santo Padre cuando en el otro documento, cuando dice la mundanidad espiritual se esconde detrás de apariencias de religiosidad. Entonces, uno dice, primero Dios estaré ahí, pero uno piensa, porque yo tengo mi carro, porque yo soy puntual, porque yo voy a estar. Entonces, uno cae una vez más en el neopelagismo que dice, todo depende de mí. Y el problema es que la idea es que la liturgia debería, lo que celebramos debería influenciar cómo vivimos el resto de la semana y ayudarnos a entender que Dios está constantemente encontrándonos y es siempre Él el que actúa primero. Pero en vez de dejar que la liturgia influencie nuestras vidas, nosotros dejamos que nuestras vidas, nuestras actitudes cotidianas influenzcan nuestra celebración de la liturgia. Entonces todo depende. La homilía tiene que... Yo no... uno escucha a la gente decir, oh, yo no voy a misa porque no tomo nada de la homilía. Ok. Puede que la homilía no haya sido buena y el Santo Padre tiene cosas que decir acerca de las homilías. Pero Dios no estaba presente, Dios no puede actuar por medio de homilías fomes. O no me gusta la música, o yo encuentro a Dios en la naturaleza. Sí, es cierto que uno puede experimentar la presencia de Dios en la naturaleza, pero la palabra de Dios nos dice que Dios desea encontrarnos de manera especial en la celebración de la liturgia. Entonces, dejamos que los criterios de nuestras vidas cotidianas impacten cómo nosotros juzgamos lo que sucede el domingo en la mañana. Y ahí, eso es lo que nosotros tenemos. Y eso, de nuevo, nos gira hacia nosotros mismos en vez de abrirnos a Dios. Y eso es lo que tenemos que tratar. La razón que tenemos que tratar de entender mejor la liturgia y sus dinámicas es para poder verdaderamente dejar que la liturgia nos forme como discípulos y como comunidades de discípulos. Sí. Okay. Belinda, ¿algo que usted piense o reacciona a todo esto? Sí, padre. Gracias. Yo al ir a misa los domingos y si es posible otros días entre semana, yo pienso que para mí es vivir la misa, agradecer el que Jesús está ahí en el tabernáculo, ¿verdad? Como dice usted, Él está en todos lados, ¿verdad? Y todo, no. Pero me siento yo agradecida y afortunada de tener un lugar a donde ir y agradecerle por lo que me dio toda la semana y el ir a confesión para poder recibirlo en gracia y que se quede en mi corazón para poder vivir el resto de la semana o la próxima vez que lo pueda recibir. Así me siento. Digo, Señor, quédate en mi corazón hasta la próxima vez que yo pueda volver a recibirte. Que sean, quédate en mi corazón dicen, ¿verdad? Que son 18 pulgadas de lo que es de la mente al corazón, ¿verdad? Entonces,
que seas tú el que hable por mí en situaciones en que tú me vayas a poner o en las situaciones en que yo vaya a estar, Ujú, que no sea yo la que hable, ujú, que no sea mi ira, mi coraje, ¿verdad? ujú, Sino que sean tus palabras. ujú, Al ujú, tomarte yo en la ujú, comunión, ujú, ¿verdad? ujú. Que, que, Sí. que, que me permitas ver Ujú, a cada persona, ujú, para verte a ti en cada persona, ujú. ver a Cristo en cada persona. Sí, Así es como lo tomo yo, sí. la Santa Misa. Ujú. O sea, ya, tomando tomando la comunión, el objetivo en sí no es tanto que tomar la comunión, sino que por medio de tomar la comunión, Dios nos tome a nosotros. Ujú, Porque recuerden que la iniciativa siempre tiene que estar del lado de Dios. Entonces, y por supuesto que como católicos reconocemos el gran don que Dios nos da, no solo en la celebración de la Eucaristía, pero que Él permanece en las especies eh, para que nosotros podamos extender de cierta manera por el tiempo, porque nosotros somos limitados por el tiempo, la experiencia de encuentro con el Señor. Pero al mismo tiempo, hay el riesgo que corremos, porque siempre tenemos riesgo, especialmente en nuestra cultura que es tan individualística, es que em, lo reduzcamos a un encuentro entre Cristo y yo, Cristo y yo. Y esa es la belleza de la celebración de la misa. Por supuesto que ir a orar en la presencia del Señor, sea en el tabernáculo o expuesto, es una gran bendición. Pero en la misa, la celebración de la misa, porque es en un día y en una hora que yo no elijo, con personas que yo no elijo, con un sacerdote que yo no elijo, con un coro que yo no elijo, con lectores, o sea, me saca de mí mismo. De cierta manera, me obliga a reconocer que el encuentro con el Señor no es algo que yo controlo, es algo que Él desea y Él lo prepara a su manera. Y eso es muy bello, pienso yo, y muy importante reconocer que, porque la tentación en nuestra cultura americana o norteamericana, es decir, la fe es Jesús y yo, pero el encuentro, como nos recuerda el Santo Padre, es el Señor con todos, no solo ni siquiera el encuentro es con toda la humanidad, con todo el tiempo y con toda la creación. Y esa es parte del poder y de la belleza de la liturgia, pienso yo, que si la celebramos bien, nos ayuda a reconocer eso. Maricruz. Voy a tener que salir ya. Acabamos de abrir el restaurante y tengo que empezar a trabajar. Ahora sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos. Adiós. Ok. Entonces, para terminar nuestro tiempo hoy, los últimos dos párrafos, que son muy bellos, es una meditación muy bella. Como dice el Santo Padre, nuestro primer encuentro con su Pascua, con la Pascua de Jesús, es el acontecimiento que marca la vida de todos nosotros, los creyentes en Cristo, nuestro bautismo. Okay. Piensen acerca de eso, lo que está diciendo el Santo Padre. Nuestro primer encuentro con su Pascua es en el bautismo donde la Pascua de Jesús, es decir, su pasada de la muerte a la nueva vida en su cuerpo, del cuerpo viejo al cuerpo nuevo. En el bautismo, esa Pascua por primera vez nos toma a nosotros. Antes de que nosotros podamos tomarla, la Pascua nos toma a nosotros. Porque como dice el Santo Padre, es la inmersión en su pasión, muerte, resurrección
y ascensión. Entonces, lo mismo que Jesús pasó, muerte, pasión, muerte, resurrección y ascensión, esa realidad nos empieza a tomar posesión en el momento del bautismo. Por eso ese es el primer encuentro con su Pascua. Pero aquí el Santo Padre nos ofrece una corrección. Dice, no es un gesto mágico. Y esta es una tentación que tenemos muchas veces, que vemos los sacramentos y la liturgia como magia. ¿Okay? La magia es el esfuerzo de controlar ciertas realidades espirituales. Pero la realidad es que nosotros no podemos controlar a Dios. No podemos colocar a Dios en una caja. La magia es lo contrario a la lógica de los sacramentos porque pretende tener poder sobre Dios. Y por esa razón viene del tentador. En perfecta continuidad con la encarnación, se nos da la posibilidad, en virtud de la presencia y la acción del Espíritu, de morir y resucitar con Jesús. Los sacramentos no son el esfuerzo de tener poder sobre Dios, sino es el esfuerzo de dejar que Dios tenga poder sobre nosotros. Es esa disponibilidad para recibir el don. Y solo eso permite un encuentro. La magia no es un encuentro, es un esfuerzo de dominar. Los sacramentos y la liturgia es un encuentro porque es una persona, nosotros, diciéndole a otra persona, a Dios, aquí estoy. Me sujeto a ti. Es por eso que el matrimonio es un sacramento, porque eso es lo que las parejas deben de manifestar a toda la humanidad, a toda la iglesia, que los sacramentos son dos personas, una a la otra mutuamente ofreciéndose en amor, no para dominar, no para controlar, sino que para encontrar y amar. Y finalmente el Santo Padre dice, el modo en que acontece es conmovedor. Cómo Dios, por medio del bautismo, actúa, nos revela algo. La plegaria de bendición del agua bautismal nos revela que Dios creó el agua precisamente en vista del bautismo. Quiere decir que mientras Dios creaba el agua, pensaba en el bautismo de cada uno de nosotros y este pensamiento le ha acompañado en su actuar a lo largo de la historia de salvación, cada vez que con un designio concreto ha querido servirse del agua. Piensen acerca de eso. Ustedes tuvieron un módulo acerca de la teofanía de Dios en la historia de la salvación. Y como nos dice el Santo Padre, esa teofanía sigue actuando, sigue haciéndose presente por medio de los sacramentos de la liturgia. Hasta el punto que el Santo Padre puede decir que la liturgia nos enseña que Dios creó el agua precisamente para el bautismo. Dios tanto deseaba encontrarnos, estar en comunión con nosotros, que antes de crearnos a nosotros, antes de la caída del hombre, del ser humano, antes de nuestros pecados, Dios ya había creado el agua precisamente para tocarnos y encontrarnos. Piensen cómo nuestras vidas, nuestras comunidades serían distintas si nosotros verdaderamente apreciáramos y viviéramos esta verdad de lo que sucede en los sacramentos. ¿Alguna reacción, alguna pregunta, crítica? Pues le agradezco que nos esté dando otras formas de pensar, porque muchas veces
como le digo, estamos en lo cotidiano que pensamos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es muy bonito eso de que Dios nos busca a nosotros, no nosotros buscamos a Dios. Y si se pone uno a analizar esas palabras, ya con eso te dice todo. Ujú. Amén. Exactamente. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra? Fieles, Ujú. contésteme, por favor. Dime su opinión. ¿Es mejor a celebrar la misa muy rápido, no más que 1 hora? Asegurar que la gente puede visitar y después comer con su familia o vaya al trabajo. En cambio de la misa es encuentro de la comunidad y hay necesidad a presentar avisos al fin de la misa, a organizar la comunidad, o si una persona fiel quiere compartir su testimonio. Ujú. Yo recordé, por ejemplo, el domingo pasado, durante una misa, una señora me pidió al momentito terminado, oh, por favor, padre, me gusta hablar con toda la gente, compartir mi gratitud por su oración. Y yo pienso, oh, Dios mío, la misa está larga, no hay tiempo, la gente está enojada, pero yo vi el rostro de ella. Ujú. Y yo pensé, necesitamos a permitir esta persona. Ujú. So, Ujú. dime su preferencia, su opinión, su actitud. Si Ujú. tú hablas con su párroco, tú dices, padre, por favor, haga esto. Ujú. Ujú. Bueno, muy buena pregunta. Y como nos recuerda el Papa Francisco al principio de la carta, eh, es Dios que tiene la iniciativa, que es el actor principal, pero nosotros tenemos un rol también. En la misma manera que los discípulos fueron invitados a preparar para la cena, nosotros también tenemos que preparar la celebración litúrgica y tomar nuestra parte durante la celebración. Entonces, parte de lo que yo diría es, ¿cómo es que preparamos para la celebración? En el caso de la persona, ¿era necesario que esa persona diera ese testimonio ese domingo? Porque si una persona me dice, quiero dar un testimonio por esta razón. Ok, ¿cuándo? Okay. Porque si queremos, por alguna razón externa, tenemos que limitar el tiempo de la misa. Entonces, elijamos un domingo cuando yo quizás tenga una homilía más breve. Quizás puedo hablar con los ministros de música para que tengamos cantos más breves. Y así quizás podemos encontrar 5 minutos donde se podría dar un testimonio. Pero si alguien viene al último momento y dice, padre, tiene que ser hoy, entonces se nos hace más difícil preparar diligentemente una celebración que más fácilmente sea una oportunidad para encuentro para todos. O sea, puede que esté evitando una respuesta más directa a usted, padre Mike, pero mi primera reacción es decir, cosas son posibles, pero uno tiene, y eso es lo que quiero que sea fruto de nuestro tiempo junto, de que ustedes como líderes pastorales empiecen a desarrollar más sus capacidades de decir, la liturgia siendo esto, ¿cómo nosotros podemos preparar y planear y participar en la liturgia de tal manera que más personas, sin participar en este módulo, puedan
apreciar lo que la liturgia es y la dinámica que la liturgia utiliza para establecer ese encuentro. No sé si le responde a su pregunta, padre. Padre. ¿Pudiera comentar algo? Sí, deje el padre Mike, no sé si tiene una reacción a mi respuesta a su pregunta. No, es correcto, es perfecto. No me elegí a conducir en esta manera, pero tú tienes razón a decir a los fieles, well, su testimonio está importante, pero tal vez no hoy. No. Pero, Sí. pero déjeme escucharla. Yeah. Hagamos una cita, me da su testimonio. Yo puedo ayudarle porque usted tiene capacidades como predicador, entonces yo lo puedo ayudar a la persona. Y así la persona ella está más preparada, los ministros y la comunidad están más preparados todos para recibir lo que Dios quiera darles por medio de ese testimonio. Cindy. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted de poder como escuchar antes el testimonio, porque también hay cosas que, como hay niños o hay alguien que a lo mejor no esté preparado para escuchar cosas, o sea, que uno como adulto ha pasado. Y también pienso que como usted dice, cuando la homilía es más corta, los cantos son más cortos, entonces para que no se dilate tanto. Cuando fui a Guadalajara, había la exposición a Santísimo, que era como más bien, era misa, pero también era como grupo de oración, pero la gente sabía que iba a haber testimonios. Entonces ellos ya eligen si llevan a sus niños, no llevan a sus niños, o ya saben que la misa en vez de durar 1 hora va a durar 2 horas y media, entonces se va preparada la gente. Ajá, se va preparada la gente porque sabe que va a ser mucho más largo porque va a haber testimonios, pero pienso que así como de repente poner así un testimonio, agarra a muchas personas por sorpresa. Exactamente. Y quizás no lo había pensado de esa manera, pero respondiendo a la conversación y a lo que dice el Santo Padre, parte de lo que espero que ese módulo les ofrezca es una manera de ayudarse a ustedes mismos y a otros a prepararse para la celebración de la liturgia. O sea, la celebración de la liturgia no es algo que nosotros podemos simplemente llegar y decir, ok, encuentro frutos. No. Es algo igual que la última cena, requiere una preparación de los elementos, pero también una preparación de nosotros mismos. Jesús preparó a sus discípulos por 3 años para el momento de la última cena y de su cruz y resurrección. Ok. Bueno, son las 12:30 allá, 11:30 aquí, y ha pasado el tiempo rápidamente. Entonces, en la programática para el módulo, les ofrecí 3 preguntas para reflexionar. Y a ver. Y para la próxima semana les pediría que simplemente elijan una de las 3 preguntas para hoy. ¿Por qué el gnosticismo y el neopelagianismo son problemáticos para la vida cristiana? ¿Qué revela acerca de Dios el deseo de Jesús de celebrar la Pascua con sus discípulos? ¿Cómo la liturgia hace posible un verdadero encuentro con Cristo resucitado? Si eligen una de esas preguntas, la que ustedes quieran, y si escriben 250 palabras, simplemente qué escucharon, qué están pensando, para ayudarlos a ustedes a procesar la materia. Eso es lo más importante. Y para la próxima semana, vamos a ver cómo la iglesia es el sacramento de encuentro con Jesús resucitado. Y les voy a pedir que lean de la carta de Desideravi
los párrafos 14 a 26, que son 3 páginas. Ok, entonces, ¿alguna pregunta final o pregunta acerca de dónde vamos o para la próxima semana? Ok. Bueno, si no, les agradezco a ustedes su atención y su participación hoy, su presencia y participación. Y espero que los que no pudieron estar con nosotros puedan ver el video durante la semana para que la próxima semana podamos encontrarnos y continuar nuestra conversación sobre la liturgia. ¿Ok? Que tengan un buen domingo y una buena semana. Gracias, Padre. Gracias. Cuídese. Gracias, Padre. Gracias. Buen día. Igualmente.